Y vamos a comenzar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre bueno, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti una vez más. Ya te has movido en medio de la alabanza, en medio de la adoración, te has movido ahí en medio de esta celebración que tenemos especial hoy para Pastor Carlos, ¿verdad? Hemos sentido tu gracia, tu amor, y ahora queremos que podamos estar atentos. Te pido, Espíritu Santo, que nos cautives, que podamos tener atención en estos próximos minutos que vamos a estar discutiendo la palabra del Señor, porque tengo la convicción que tú le vas a hablar a la iglesia hoy, Señor. Una palabra puntual, una palabra que nos va a ayudar a poder seguir adelante, que nos va a dar fuerza no solamente para seguir esta semana, sino que nos va a hacer entender, o algunos nos va a hacer recordar la importancia de tu gracia, y que tu gracia es suficiente. Es lo que necesitamos en nuestras vidas, Padre Santo. Así que te pedimos esto, mi Dios y mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, y aquí, como dije, vemos al apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia de Hebreos, ¿ves? Y diciendo, dando esa invitación a que nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia, para que pudiéramos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es un concepto que para ti y para mí quizás no es tan extraño, en el sentido de que todos los días, ¿verdad?, se supone que vayamos ante el Señor, nos presentemos ante Él. Pero recuerden que este es Pablo hablándole a una iglesia que no había tenido con Dios esa relación. Está hablando a los gentiles, que no necesariamente conocían el concepto claro de Dios, y que lo que conocían del concepto de Dios era un concepto donde para acercarse había que ofrecer sacrificios, tenía que ir un sacerdote al templo, ¿verdad?, y ofrecer esos sacrificios para el perdón de otros pecados. Y la gracia y la misericordia eran conceptos que no han sido revelados antes. No es hasta que viene Jesús y muere en la cruz del Calvario, ¿verdad?, que entonces permite que nos podamos acercar directamente al trono del Señor. Pero me llama la atención, ¿verdad?, que hable del trono de la gracia. El trono, porque todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos el concepto de Dios como que se entrona, el Dios que tiene un trono, ¿verdad?, a donde vamos donde Él, pero en esta ocasión lo describe como un trono de la gracia. Y me llama la atención también que Pablo utiliza mucho en sus cartas esta frase, ¿verdad? Él usa: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así lo dice en varias ocasiones, ¿verdad?, cuando se dirige las cartas. Lo dice, por ejemplo, en Romanos, lo dice en Efesios, lo dice en Corintios. Dice así: gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significa gracia? Yo creo que todos más o menos podemos entender el concepto de diferentes maneras, pero vamos a definirlo, ¿verdad? La palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Un favor, una bendición o una bondad. Y claro, todos podemos extender a alguna persona en algún momento dado una gracia, ¿verdad? Pero no se compara con la gracia que queremos discutir hoy, que es la gracia que viene del Dios Todopoderoso. Ahora bien, también la gracia, ya no del griego, sino del hebreo, cuando lo vemos en el Viejo Testamento, significa H-E-N, en. Y eso significa bondad de Dios sin merecerla. Esa me gusta mucho. Bondad de Dios sin merecerla. Y eso es algo que debemos de tenerlo en la mente en el transcurso de la predicación, porque nos va a ayudar. Bondad de Dios sin merecerla. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de pagarnos con mal.
Esa es la gracia del Señor. Porque nosotros somos pecadores y somos todos merecedores de que el Señor nos castigue. Pero para evitar ese castigo y evitar que llegara maldición a nuestra vida, Dios se preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago con este pueblo que lo he visto fracasar y fracasar y fracasar? Y yo hago pacto con él y vuelve y fallan, y yo hago pacto con él y vuelve y fallan. ¿Qué hago? Bueno, pues él hizo lo impensable. Dio a su hijo, a su único hijo, para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y es esa sangre del Señor la que permite que Él nos pueda ver ahora. Ya no nos podía ver. De hecho, ya, vamos a discutir ahorita, ya Él se había arrepentido antes de hacer la humanidad. Pero ahora, cuando te ve a ti y cuando me ve a mí, no ve el pecado que tenemos. Él lo que ve es la sangre de su Hijo y por eso encontramos gracia. La pregunta es, ¿verdad? En la mañana de hoy, si tú anhelas la gracia de Dios. Porque eso es un concepto que está disponible para ti y para mí, pero tú debes quererlo, debes buscarlo, debes caminar por el camino que te conduce a encontrarte con Jesucristo y hallar su gracia. La gracia hace que Dios nos bendiga a pesar de nuestros errores. La gracia hace que salgamos adelante a pesar de nuestros fracasos. La gracia hace que ganes ventaja sobre los demás en una manera que sencillamente no podemos entender. Así que, si queremos la gracia del Señor, eso es bueno, eso es algo que queramos anhelar, porque ciertamente la vamos a necesitar, no hoy, no mañana, todos los días de nuestra vida vamos a necesitar la gracia, porque la gracia, recuerde que dijimos, que es la bondad de Dios sin merecerla. Y hay personas que tienen problemas con esto, ¿verdad? Porque su condición de vida hace pensar que Dios los mira con desprecio. Pero si entienden la gracia de Dios y que está disponible para ti y para mí sin merecerla, eso cambia la perspectiva de lo que creemos y cambia la perspectiva de cómo vemos la vida. La gracia de Dios sobre nuestras vidas ocurre de diferentes maneras y la palabra lo explica de una manera bonita, porque por ejemplo, Él le llama a aquellos a los cuales Él ha puesto su gracia, le llama en una versión le llama pueblo escogido, ¿verdad? Pueblo escogido. En otra versión dice que es un pueblo peculiar, pero la más que me gusta es la versión que describe a sus hijos, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, como un pueblo diferente. Adiós, pastor, pero no hay que Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Eso tiene que ver con que todos tenemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios, pero solamente está disponible para aquellos que la anhelan, para aquellos que quieren buscar del Señor, para aquellos que se arrepienten en un momento dado y dicen, yo soy un pecador, yo necesito que el Señor venga y esté conmigo. Porque de qué manera, analice por unos segundos, de qué manera usted piensa que Dios está con usted cuando usted reflexiona sobre su vida, sabiendo cómo somos. ¿Verdad? Cuando usted analiza, como yo soy, que Dios esté conmigo, es cosa difícil, ¿verdad? Hasta que entendemos que la gracia es la bondad de Dios sin merecerlo, sin merecerlo. Así que no somos como todos los demás, porque el rostro de Dios resplandece sobre nosotros y te hace sobresalir. Y eso solamente es gracia de Dios. Y su gracia es suficiente. Es por gracia que podrás prosperar. Es por gracia que Dios permite que tú te recuperes aún de los momentos más difíciles de tu vida. Porque hay mucha gente que no se recupera, ¿sabes? Gente que tiene impactos en sus vidas emocionales y decide, por ejemplo, quitarse la vida. Hay personas que no lo logran, pero usted y yo, hasta aquí nos ha traído Dios. Hasta aquí lo hemos logrado. Y yo sé que todos ustedes han tenido situaciones difíciles en su vida que pensaron en algún momento dado, yo de esta no salgo. Es más, peor, han pensado, yo no quiero seguir, no puedo seguir. Pero esta misma gracia hace que no te apoyes solamente en tus fuerzas,
en tus talentos, en la gente que tú conoces. La gracia sencillamente camina contigo, sopla a tus espaldas, guiándote y dándote un poder que tú no mereces, que tú no comprendes, pero que va y hace la función para lo cual Dios la envía. Dios te ha seleccionado, Dios nos ha seleccionado y nos ha apartado, y Él podría haber escogido, porque seguramente había alguien mejor que yo para poder estar aquí compartiendo la palabra, para poder estar aquí pastoreando esta iglesia. De seguro que había alguien mejor que yo, pero a Él le plació y por su gracia estamos aquí. Y así podemos llevar ese pensamiento a cada uno de los sitios donde estamos, a las cosas que hemos logrado. Cuando tú analizas lo que tú has logrado, la casa que tienes, el carro que tienes, sea grande, sea pequeña, cuando tú analices, bueno, la verdad que yo tengo esto por la gracia del Señor, porque Él ha sido bueno, porque verdaderamente yo no lo merezco, pero Él le plació, Él quiso que fuera así. Así que Dios ha preparado para ti una vida de gracia. Eso significa que Él ha preparado para ti bendiciones por las cuales tú no trabajaste y promociones que no merecíamos. Significa que Él ha preparado para ti bendiciones por las cuales no trabajaste y promociones que no merecías. Eso lo hace el Señor. En la palabra de Dios se habla de casas que no construiste y viñedos que no plantaste, dice la palabra. Lo importante no es quién eres tú, lo importante es de quién eres tú. Y eso hace la diferencia, ¿verdad? Porque es que somos hijos de un Dios todopoderoso, ¿ves? Que le plació darnos la oportunidad de aceptarle en nuestro corazón. Pero de seguro que tú caminarás y te equivocarás. De seguro que tú caminarás y tropezarás algún día, y algún día pensarás, no vale la pena seguir, pero de momento su gracia, el favor inmerecido, viene sobre ti, te ayuda, te levanta, te cubre y sigues adelante, y sigues adelante, y sigues adelante porque entiendes que su gracia está contigo y su misericordia también. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que la gracia de Dios está sobre ti, tus oraciones comienzan a ser más valientes y tus sueños van a ser más grandes, ¿verdad? Esperarás que pasen cosas que pueden sucederle a otros, pero a ti no, porque comienzas a creer que puede ser. Cuando yo tuve mi primera casa, ustedes han escuchado mi testimonio, no se supone que yo tuviera esa casa, no tenía los recursos, no tenía la oportunidad para comprarla, pero a Dios le plació tenerla. Yo sé que fue su gracia, ¿verdad? Su gracia, el favor inmerecido sobre mí, que permitió que pudiera soñar más grande y pudiera decir, sí, yo puedo. ¿Ves? Cuando yo sentí que el Señor abrió la oportunidad, pero más que la oportunidad me encargó el privilegio de venir a Ponce para pastorear esta iglesia, yo tuve muchas dudas. No la duda del llamado, sino la duda de cómo habría de lograrlo. ¿Verdad? Era un cambio significativo, un cambio que yo no esperaba ni para el cual estaba preparado. Yo tenía otros planes, ¿ves? Y ahora me imagino que Dios estaba haciendo cada vez que yo planificaba mis planes. ¿Ves? Yo me estaba preparando para un plan diferente. Estaba listo ya para ser nombrado en Vega Baja, en Vega Alta, y quedarme allá como pastor asociado. Ese era el plan que llevábamos trabajando ya hace más de un año. Y de repente digo, no, en Ponce donde hay la necesidad. ¿Ves? ¿Y por qué estoy aquí? Porque he aprendido que su gracia y su misericordia me harán de cumplir, me ayudarán a cumplir el propósito para el cual fui llamado. Su gracia, porque si dependiera de mí, de mis capacidades, de mi fuerza, sería muy difícil. Aparte que no soy solamente yo, es mi familia, ¿verdad? El llamado era para los dos, pero estaban mis hijas ahí que tenían que también ver el cambio, sufrir y experimentar el cambio, ¿ves? Y yo tenía que estar seguro que su gracia y favor estaban conmigo, porque de lo contrario iba a tener problemas. Hasta aquí Dios me ha traído con bien. Hasta aquí el Señor me ha traído con bien. Me falta poco para yo tener mi casa acá en Ponce, vivir completo acá, ¿verdad?
y hacer todo lo que el Señor quiera completar aquí en Ponce. Y con mis hijas, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Y mis hijas on board. Y mis hijas de acuerdo. No que no tengan también ellas sus procesos. ¿Ves? Es una vida allá en otro lugar, con otras amistades, con otras dinámicas. Y no ha sido fácil. Pero poco a poco el Señor ha ido haciendo algo nuevo, ¿verdad? Poco a poco ya se ha ido acostumbrando. Y yo me he gozado del proceso, ¿ves? Verla estos pasados 2 sábados, pintando conmigo, limpiando la iglesia, y hacerlo no porque yo las mando, sino porque estaban animadas a hacerlo. Eso es la gracia del Señor, ¿verdad? Solamente Él lo puede hacer. Hoy ella está conmigo sufriendo las penalidades, ¿ves? Le duele todo, pero está contenta, ¿verdad? Aleluya, está contenta porque no siempre tenemos la oportunidad de gastarnos para el Señor. No siempre tenemos la oportunidad de que digamos, este cansancio que yo tengo es producto de hacer algo para el Señor. No siempre tenemos esa oportunidad. La mayoría de las veces estamos cansados porque le hemos dedicado mucho tiempo al mundo, mucho tiempo al trabajo. No que sea malo, es el medio por el cual Dios nos bendice para poder tener lo que tenemos, pero igual la mayoría, el 99% de las ocasiones estamos cansados en nuestras casas porque trabajamos demasiado, no porque nos hicimos algo para el Señor. Entonces es una bendición. ¿Qué logra eso? Que yo soy bueno. Bendito. Solamente su gracia es que la que permite que hagamos eso, y su gracia, ¿saben qué? Es suficiente. Acerquémonos, ¿verdad? Dios muestra sobre ti tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia y la gracia de Dios no es lo mismo. Miren, la misericordia evita el castigo que nos merecemos. Eso es misericordia. La misericordia evita el castigo que tú y yo merecemos. Pero la gracia otorga la bendición que no merecemos. Ambas cosas nos proveen bendiciones de las cuales no merecemos, pero de manera diferente, ¿ves? La misericordia evita el castigo que merecemos. No hay uno que esté aquí hoy que no merezca el castigo de Dios, incluyéndome a mí. Y no lo tenemos porque Él extiende su misericordia. Pero la gracia otorga su bendición. Y son cosas diferentes, ¿verdad? Al ser hijo de Dios, esa gracia ya está fluyendo en nuestra vida. La gracia consiste en que Dios conoce lo peor de ti y lo peor de mí. Y aún así, no solo te ama, sino te bendice. Y eso está fuera de liga, ¿verdad? Porque, o sea, yo te puedo engañar a ti, haciéndome, tú sabes, bueno y tratando de lucir una persona que soy de Dios. A ti te puedo engañar, pero yo no lo puedo engañar. No hay manera que yo engañe a Dios. De hecho, Él sabe lo que yo voy a hacer antes que yo lo haga. Y aún así, me amó. Y aún así te ama y te bendice. Ahí está su misericordia y ahí está su gracia. Y tú estás aquí no porque seamos buenos, estamos aquí precisamente porque sabemos que necesitamos más de Dios para poder seguir adelante. Hay gente que pudiera haber estado aquí hoy o que se ha invitado y no ha estado aquí hoy porque desde mi perspectiva no entiende la necesidad que tenemos de Dios. Si verdaderamente nosotros entendiéramos que depende tanto de Dios el que podamos estar bien, esto aquí no cabríamos, ni aquí ni ninguna ni otra iglesia. Pero la gente se confía en sus pensamientos, confía en su fuerza, confía en que tiene un buen trabajo y no saben que en cualquier momento eso puede cambiar. Que de un abrirse de ojos, la vida se puede virar al revés. Y solamente la misericordia de Dios es la que nos puede ayudar a salir adelante. Y cuando tratamos de seguir entendiendo la misericordia y la gracia, lo vemos bien ejemplificado en Egipto. Todos sabemos la historia de Egipto, ¿verdad? La historia del pueblo de Dios. Dios los manda a sacar, le dice a Moisés, vete a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo, y Faraón se negó, y cada vez que se negó venía una plaga diferente. Y una plaga tras la otra era peor. Y el pueblo de Dios estaba allí. Se estima que eran como 2 millones de personas. Dice la Biblia que eran 600,000 hombres, sin contar niños
y mujeres. Así que estamos más o menos 2 millones de personas. Viviendo allí en Egipto, y las moscas no le afectaron, ¿verdad? El granizo no le afectó. Ninguna de las plagas, los sapos entraron a sus casas. La peste no mató su ganado. Viviendo allí mismo en Egipto. Y no siendo 2 o 3, siendo 2 millones de personas. Y la gracia de Dios no permitió que nada de eso le aconteciera a ellos. Esa es su gracia. Y estamos en un mundo donde también hay plagas. La plaga de la economía, la plaga de la gente insistir en seguir llamando las cosas malas como buenas. Y tú y yo estamos en medio de Egipto. Estamos en medio de Egipto viendo cómo el Señor sigue avanzando su plan para nosotros. Y ahí, en medio de Egipto, si tú estás con Él, su gracia te cubrirá y te ayudará para que esas plagas no lleguen a tu vida. Dios hace distinción entre nosotros y el mundo. Él hace una distinción, porque la gracia nos cubre. En lo natural, lo que le pasó al pueblo de Dios en Egipto no tenía ningún tipo de sentido. Pero ese es el Dios que le servimos, que Él no obra en lo que otra gente piensa que está normal o lo que la otra persona le hace sentido. Él obra en lo sobrenatural para bendecir tu vida y para bendecir la mía. Cuando Dios sopló vida sobre ti, sopló gracia. Pero tú decidiste, o yo decidí en un momento dado, aceptar esa gracia de Dios o caminar lejos de ella. No estoy diciendo, iglesia, no estoy diciendo que no nos van a ocurrir cosas malas, que no nos van a ocurrir cosas desagradables. Su gracia va a ser suficiente para que tú puedas salir adelante. Y no solamente que vas a salir adelante, sino que vas a salir fortalecido de ese problema que está pasando, ¿verdad? No, llámese problemas de matrimonio, llámese problemas económicos, ponga el nombre que sea a esa situación que te agobia en la mañana de hoy, o que te ha agobiado en algún momento dado, o que te agobiará mañana, no importando cómo se llame, la gracia de Dios es suficiente como para que tú salgas adelante, para que tú salgas victorioso y con una experiencia, porque Dios es experto en coger las cosas negativas y tornarlas a bien. Yo comentaba en estos días con la pastora la situación de lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos avanzar, ¿verdad? La urgencia que tenemos de estar allá acá en Ponce. Y dije, ¿sabes qué? Al fin del día, el Señor va a tornar estos momentos digamos, de esfuerzo, y en un momento dado hasta de desespero, quizás no desespero, pero sí ansiedad. Dios tornará esto para levantar un testimonio en nosotros. ¿Ves? Porque les digo que yo estoy contento de estar en Ponce. Estoy agradecido, pero reconozco que tomo un esfuerzo. O sea, bajar para acá todos los viernes y subir los domingos, pero después estar allá, queriendo estar acá, eso no es fácil. Porque se va creando, ¿sabes? Yo me desespero, yo estoy loco ya que llegue el viernes para estar acá. No que ustedes se mueran por verme, pero yo ¿verdad? No es tan trabajo, pero yo siento, ¿verdad? Que si pasa algo, tengo que arrancar de tan lejos, ¿ves? Y yo quiero estar aquí, ¿sí? Para que tú veas. Si hubiese uno, dice la palabra, si hubiese uno. Por uno yo me quedo en Ponce. Aleluya. La gracia de Dios es la que nos da bendiciones sobrenaturales. Cada uno tiene que activar la gracia de Dios sobre su propia vida. La Biblia dice que tú eres amado, pero es necesario que tú te sientas amado por Dios. Porque si no te sientes amado por Dios, no vas a poder comprender lo que Él quiere hacer por ti. Ah, pastor, pero yo amado por Dios. Ay, es que usted no sabe. Si usted estuviera en casa, si usted estuviera cuando yo cierro la puerta de mi casa, usted no me diría que la gracia está sobre mí. Yo te digo, precisamente porque somos pecadores, sé que la gracia de Dios está sobre nosotros, que es inmerecida, y aún así Él obra en nuestras vidas. Eso, iglesia, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Precisamente eso es. Si fuéramos buenos, es normal y es de esperarse que nos fueran las cosas bien. Pero que seamos malos, que fallemos, que seamos pecadores, y a pesar de eso,
podamos estar contentos. A pesar de eso, podamos sentirnos amados. Eso solamente es la gracia de Dios. Si no, usted va a quedar sola o va a quedar solo, porque la gente se cansa. Pero Jesucristo no se cansa. No se cansa porque el precio fue muy alto por ti y por mí. No fue cualquier cosa lo que Jesús hizo. Él fue allí y murió por ti. Y no solamente fue que murió, sino que fue maltratado, humillado. No hay hombre que haya sufrido como sufrió Jesucristo. Y ese precio no es tan fácil como para yo decir, no, yo ahora lo voy a perder. El Señor dijo, de los que me diste, no perdí ni uno. Ni uno. Y es interesante porque ahí estaba Judas. Pero ese es tema para otra predicación. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 9. Miren qué interesante. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 9. Dice la palabra hermosa del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 125 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo y solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, los peros del Señor son tan especiales, pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso cambió todo. Eso cambió todo. Porque no estuviéramos aquí si Noé no hubiese encontrado gracia ante los ojos de Dios. Y miren las circunstancias que habían. Dios se había arrepentido. Pues yo pienso que Dios ha tenido lío conmigo en ocasiones. Y he dicho, este cabezón no acaba de entender. Pero de momento, gracias a su Hijo, yo hallo gracia ante sus ojos. Y estoy aquí para poder hablarle de ustedes de lo que Dios ha hecho. Gracias. Y aquí comenzamos a ver unas características de Dios especiales que no habíamos visto antes, que la tierra no había experimentado antes. De momento comenzamos a ver la gracia de Dios. Y lo que está escondido en el Viejo Testamento, a veces el Nuevo Testamento lo revela. Porque sobre esta experiencia de Noé, Lucas narra algo. Lo narra en el capítulo 17, en el versículo 26 al 36. Y seguimos en ese mismo hilo de Noé. Dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regresé, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Repito, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía y se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, en la tierra de Sodoma. La gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo
y toda esa gente murió. Algo así, repita, algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. No hay tiempo. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerde, por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieren salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay dos personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si dos mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré la otra. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué muestra esto? Bueno, muestra varias cosas. Ese texto solamente es texto para un estudio, no para una predicación, para un estudio. Pero lo primero que muestra aquí es que la salvación es individual. ¿Ves? Mire que van a haber dos en la cama, lo que presupone que es un matrimonio. Y uno se va a quedar y otro se va a ir. ¿Ves? Entonces a veces queremos vivir la vida, no podemos con la nuestra, queremos, ¿sabe?, que el otro también la viva y tenemos que procurar nuestra salvación. Si usted llega a la iglesia y su esposo no quiere llegar, usted llegue. Porque dice la palabra que su acción lo va a bendecir. Tenemos la esperanza de que va a llegar a algún momento dado, y al revés, si la mujer no sirve, usted llegue. Porque es importante, la gracia de Dios está para todos nosotros, pero tiene que ser reclamada. Tú tienes que querer tenerla. Así que eso por un lado. Pero por otro lado, es importante lo que estaba ocurriendo aquí, porque fíjense que lo que estaba pasando en esa circunstancia lo muestra ahora el Nuevo Testamento. Es ahora que se muestra. Es decir, Génesis no lo muestra de esa manera. Pero ¿qué dice esto? Bueno, que la vida parecía normal. Ese es el mensaje. La vida parecía normal, la gente se daba casamiento, la gente estaba contable, vivía, hacía sus cosas. No parecía que iba a pasar nada. Pero de repente, el Señor va a llegar sin que nadie lo espere. ¿Verdad? Y eso no debe ser una palabra de temor, debe ser una palabra de aliento. ¿Verdad? No decir, ay, el Señor viene, ¿qué pasará? ¿Seré yo de los que me quede sembrando? ¿Seré yo de los que me quede en el techo? Bueno, pues usted camine creyendo que la gracia de Dios es suficiente y que usted va a estar en el lugar que tiene que estar por su gracia, pero tiene que anhelar en su corazón tener al Señor. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Él nunca deja fuera, pero no podemos caminar de espalda al Señor, tenemos que buscarle. Aquí había un mundo que estaba a punto de desaparecer en las profundidades del agua. No lo sabían, pero no lo sabían porque ya ellos estaban ya hace rato sumergidos, pero estaban sumergidos en unas aguas que les alejaban de Dios, que son las aguas del pecado. Nuestra juventud, por ejemplo, lucha fuertemente, todos los que estamos aquí, pero yo tengo carga particular con otros jóvenes, estamos trabajando para que el Señor nos dé la gracia para poder adelantar con ellos, porque reconozco que ellos están más vulnerables que todos los demás, porque están ahí viviendo en un mundo que les dice, ¿qué va? Tú busca lo que te haga feliz. No importa lo que sea eso, si te hace feliz, está bien. Y eso es un pensamiento satánico. Ese es el enemigo de las almas queriendo que tú te alejes de Dios, porque la Biblia eso no es lo que nos dice. La guía para estar cerca de Dios y para ser feliz está en la Biblia, está revelada ahí. Las personas luchaban en ese tiempo, luchaban por ser aceptadas en aquel mundo de pecado, pero había uno que no le interesaba ser socialmente aceptado. Había uno que no le importaba que le llamaran loco. Tuvo varios años construyendo el arca antes de que llegara el diluvio y la gente ya lo había dado por loco. De hecho, el solo pensamiento de que un diluvio habría de inundar la tierra en unos tiempos que, si estudiamos la palabra, casi no llovía, era una locura. Pero a él no le importaba. No le importaba que le llamaran intolerante. No le importaba.
Por eso halló gracia. Por eso el Señor, después de decir todo el plan y todo el deseo de su corazón, dijo, pero Noé halló gracia. Entonces, lo que ocurre es que Dios nos crea para que seamos a imagen y semejanza de Él. Pero el mundo ahora quiere ser a imagen y semejanza de algo que los consume, de algo que los aleja de Dios, y no quiere ser ya más imagen y semejanza de Dios. Nos queremos parecer más a otras cosas, ¿ves? Queremos tener look de otras cosas, queremos ser aceptados por personas que sencillamente no nos ayudan a seguir adelante. Si pasáramos la mitad del esfuerzo que pasamos para ser aceptados por el mundo en ser aceptados por Dios, nuestra vida fuera muy diferente. Pero nos importa mucho lo que el mundo tiene que opinar sobre nosotros. Nos afecta mucho. Y por eso es que el Señor en Jeremías 19 discutía en su mente, ¿verdad? Decidía qué hacer. Él decía, ¿qué hago con este barro? ¿Lo arreglo o lo rompo y lo hago de nuevo? ¿Ves? Esa era la disyuntiva del Señor en Jeremías. ¿Qué hago? ¿Rompo este barro y lo hago de nuevo o lo arreglo? Porque lo importante es que tú estés presentable para que el Señor te busque. Ahora, para algunos de nosotros, quizás lo que hace falta es que nos arreglen un poco, pero algunos habremos de ser quebrantados completamente, rotos, para poder ser hechos de nuevo y podamos alcanzar la altura, ¿verdad?, que el Señor pretende para nuestras vidas y podamos tener un encuentro con Él para la eternidad. Así que hay que tener cuidado que no estemos tan enfocados como en los días de Noé, en lo que la gente piensa, y que estemos más pendientes a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Lo lindo con todo esto que yo he dicho hoy es que hay buenas noticias, hay esperanza. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en el poder de Cristo. Aleluya. Si usted cree en esto, denle un aplauso al Señor, porque esa es la buena noticia de hoy. No es que nos va a llevar aquel, no, es que hay esperanza en el Señor, ¿verdad? Que no importando la condición que tú te encuentres en la mañana de hoy, su gracia es suficiente. Y la buena noticia, ¿verdad?, es que Él se gloriará en mis debilidades. Claro, si le damos ese espacio. Si le hemos dicho, entra a mi corazón, habita en Él, Él lo va a hacer. De alguna manera, Él va a enviar hoy este mensaje. Mañana lunes enviará una experiencia. El miércoles hará algo diferente, pero Él se pasa todo el tiempo confabulando a favor tuyo y a favor mío. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando el día llegue de la trompeta final, Él pueda tener la paz de decir, hice todo lo que pude para que estuviera conmigo. Pasa como con nuestros hijos. ¿Ves? Nuestros hijos toman decisiones que las sufrimos. Algunas nos alegran, otras nos entristecen. ¿Ves? ¿Qué me da paz a mí? Saber que mientras dependió de mí, yo hice todo lo que pude. Ahora, si fui mal padre, si fui abusivo, si fui maltratador, ¿verdad?, pues tengo que sufrir las consecuencias de ese pasado, pero también de lo que mis hijos están viviendo. Y no importa lo que yo haga, lo vamos a sufrir porque nos sentimos responsables, a menos que haya llegado Dios a nuestra vida y nos ofrezca el perdón que merecemos. Aún así, vamos a tener problemas. Así que cuando yo veo un hijo mío que está tomando decisiones equivocadas, todavía las chiquitas están, ¿verdad? Sus decisiones equivocadas son todavía muy manejables, pero ya los grandes, cuando tú los ves tomando decisiones que se juntan con parejas que le pueden hacer daño, ¿verdad?, que toman decisiones de alejarse del Señor, pues uno la sufre, siempre la sufrirá, pero me queda la tranquilidad de que yo hice lo que tenía que hacer. Y el Señor ha dicho, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que encontramos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres se había multiplicado. Y a pesar de que Noé no era un hombre intachable, ¿saben?
Bueno, basta con ver lo que pasó después. Se las dejo de asignación. Era un hombre que buscaba de Dios. Era un hombre que tenía a Dios como una parte importante de su vida. Noé escapó del diluvio no por su justicia, ni por su destreza, tampoco por su talento o por su habilidad para construir arcas, sino porque encontró gracia delante de los ojos de Dios. Cuando Dios pone sobre tu vida un plan, Él te capacita para hacerlo, te entusiasma para hacerlo, y siempre al final de la obra la gloria es para Él. Él le dijo cómo tenía que hacerlo, cuántos codos de medida era, cómo le dio el tiempo suficiente. Fueron 100 y pico años que estuvo construyendo el arca. Así que quizás hoy tú tienes un problema, o un familiar tuyo tiene un problema del cual tú piensas que no hay salida, pero debemos de confiar en Dios. Tú tienes la gracia para poder salir en victoria de ese problema. Hay un diluvio de crisis en el mundo, pero Dios te da la gracia para escapar de esa crisis, ¿verdad? Aquí hemos pasado, ¿qué no hemos pasado? Huracanes, terremotos, pandemia, Luma. Pero mire, aquí estamos, no nos falta un canto, ¿verdad? La gracia de Dios ha estado sobre nosotros. Todavía hay iglesia, Nuevo Testamento en Ponce para contarlo. Aleluya. Esa es su gracia. Y la luz prende, mira, aquí luz. Aquí luz. Y ya puse transfer switch y si no hay luz, le prendo la planta, pero no nos quedamos dados. No nos quedamos dados. El Salmo 37 dice que en tiempos difíciles, esa es la lógica de Dios, en tiempos difíciles dice que seremos prosperados. Mire, yo no sé usted, a lo mejor sí, pero yo comí bien en Huracán. A mí no me faltó nada. Bueno, yo para empezar, antes que se dañara la casa, comencé a hacer chuletas y pollo y todas las cosas. No se perdió nada. Pero mire, pasó algo lindo, donde la gente se paraba, compartía, traía comida. Yo creo que la mayoría tuvimos la experiencia de decir que no nos faltó nada. Que tuvimos situaciones, pero pudimos tener que comer, ¿verdad? De alguna manera el Señor volcó los corazones y vecinos que yo no conocía fueron y me llevaron un sandwichito. Entonces yo llegaba, como yo tenía este generador, yo llegaba a las casas con agua fría. Entonces yo me bañaba en la casa que tenía agua y le llevaba agua fría, un galón congelado. Eso era oro para aquel tiempo, ¿eh? Eso era, yo dije, ¡ay, agua fría, agua fría! Y entonces le decía, gente, venga, yo tengo un freezer allá, que metan el agua ahí y nos intercambiamos, ¿verdad? En medio de la crisis, yo vi la gracia de Dios sobre mi vida. La gracia va a provocar cosas en tu vida que tú nunca habías visto. Dice el Salmo 27:13, ya estoy terminando. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Si usted no tiene la expectativa de que Dios es bueno con usted y que su gracia le va a ayudar, va a ser muy triste. Va a ser muy difícil salir de esa situación que estés pasando o que vayas a pasar. Quizá usted dice, bueno, pastor, yo gracias a Dios estoy hoy en victoria, no tengo problema, no siento nada. Tranquilo, disfrútate de ese momento, porque va a llegar un momento dado, porque así el Señor lo provoca, donde las cosas van a cambiar. Pero aún en medio de esa circunstancia, su gracia habrá de cubrirte y será suficiente para lograr lo que el Señor tiene destinado para ti. Aquí nosotros encontramos en este texto la clave del éxito. Mientras tú te mantengas cerca de Dios y le pongas en primer lugar, estás directamente conectado al suministro que nunca se acaba. Ahí sí que ese suministro no se va. Esa luz de Dios no se corta y se va por la mañana ni por la tarde. Esa está de continuo en nuestras vidas, ¿verdad? Lo lindo es que no solamente está de continuo esa bendición, sino que es inagotable. Esa no se acaba, esa está para siempre en tu vida. Así que para lograr esto no debes de perder de vista que es por gracia que tú tienes tu bendición. Si tú te crees que tú has logrado lo que tienes hoy solamente por tu fuerza y por intelecto, estás viviendo una vida que no conoces. Ah, pastor, ¿por qué usted se hizo así? ¿Por qué usted dice eso? Si yo le metí 4 años de bachillerato y después le metí 4 años a Juris Doctor y después estudié para pasar la reválida
y después tuve que coger otra segunda reválida. Ese soy yo que me he preparado. Ah, sí. ¿Y quién te dio la vida? Sería una insolencia pensar así. Ese no es el caso del que estoy mencionando ahora, todo lo contrario. Pero para darle un ejemplo que podamos verle, ¿verdad?, el rostro. Todo lo que usted tiene en su vida lo tiene al fin del día porque el Señor le ha dado la fuerza, le ha dado la capacidad. Porque hay personas más preparadas que usted ocupando posiciones que usted ocupa, logrando bendiciones que usted tiene. Y el Señor le ha placido. Usted está estudiando, usted tiene beca, es por la gracia del Señor, ¿verdad? El Señor lo ha permitido. Así que ponga a Dios siempre, ¿verdad? Dios ha puesto en ti esa gracia especial. La ha puesto sobre tu vida, la ha puesto sobre tus propiedades, ha puesto las oportunidades de trabajo. El Señor se bendice todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que tenemos, el Señor lo da, el Señor provee la oportunidad y te bendice con esa oportunidad. Entonces, ¿por qué muchos no viven en gracia? ¿Por qué será? Pastor, si eso es tan bueno, ¿por qué hay gente que no vive con eso? Bueno, a veces creemos que Dios lo puede hacer con otros, pero no lo puede hacer contigo. Porque nos sentimos que no somos merecedores. Decimos, yo creo que yo no merezco eso, pastor. Yo entiendo lo que usted dice, pero yo no lo merezco. Ay, bendito. Hay veces que sacamos el violín, ¿sabes? Y nos mismos cantamos la canción de Titanic, ¿verdad? Porque nos cogemos pena nosotros mismos. Eso es como cuando estábamos en el mundo que pedíamos una novia y nos poníamos a escuchar la música, no voy a decir los grupos para que no me saquen la edad, pero qué sé yo, el Supply, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Ah? Angelitos Negros. Ajá, ahí sí que es verdad. A sufrir la herida. ¿Qué va? El Señor te va a dar la gracia para que a pesar de la pérdida tú te sientas en victoria, tú puedas seguir adelante. Tenemos esos pensamientos a veces muy arraigados en nuestra mente. Dios lo puede hacer con Noé, pero no conmigo. Porque yo no me lo merezco. Si ese es tu pensamiento en la mañana de hoy, yo te digo que estás equivocado. Es verdad, tú no te lo mereces. Pero precisamente eso es la gracia de Dios. Es su favor contigo y conmigo, aunque no lo merezcamos. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere hacer cosas nuevas. Y su gracia, amada iglesia, será suficiente. Su gracia será suficiente. No importando lo que tú enfrentes hoy, yo te aseguro por la palabra de Dios que tus circunstancias van a cambiar. Ese momento de dificultad que experimentas hoy no durará para siempre. No solamente no durará para siempre, sino que podrás mirar atrás y mirarlo como una experiencia que fue de bendición para tu vida, aunque te haya dolido. Dios hizo con una experiencia que yo abriera los ojos a muchas otras cosas que de seguro, de otra manera, no hubiera sido posible. Así que vamos a orar, iglesia, vamos a estar de pie. Vamos a orar para que este concepto de la gracia es suficiente, se quede en nuestras vidas por siempre. Si podemos escribirlo por algún lado, es la bondad de Dios sin merecerla. No lo olvidemos. Es la bondad de Dios sin merecerla.